¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy ya vamos a ver un poco un tema más práctico, que es el tema de las pruebas. Vamos a relacionar este tema de la epistemología directamente con las pruebas. Ya vamos a entrar también directamente a la materia electoral, viendo pues para qué nos sirve, para qué funciona, cuál es el objetivo de la epistemología en la valoración de las pruebas. Vamos a ver solamente una parte de las pruebas porque después con alguna de mis compañeras o compañeros también van a seguir revisando este tema de las pruebas, incluyendo otros temas. Conmigo será la última sesión en este diplomado, entonces cualquier duda que tuvieran, pues con todo gusto la podemos ver en esta sesión o posteriormente, si así lo consideran conveniente, pues me pueden escribir directamente ahí en cualquier momento, como se los dije ayer, a mi correo electrónico para revisar cualquier tema relacionado con este diplomado. Cualquier duda que tuvieran, con todo gusto estoy ahí a sus órdenes. O si no, pues de algún otro tema, pues con todo gusto siempre tengan ahí mi correo para cualquier tema relacionado con la materia electoral. Ahí estaremos a sus órdenes y recuerden, si quieren participar, pues pongan ahí una manita o abran simple y sencillamente su micrófono o pongan ahí algún comentario en el chat sin ningún problema. Bueno, vamos a entrar, como les decía, ya directamente al tema de las pruebas. Acuérdense que la epistemología, pues, es una reflexión, ¿no?, sobre la producción de las disciplinas científicas y del conocimiento científico. En realidad, la epistemología habla de un conocimiento científico sobre acontecimientos que sucedan, sobre hechos que sucedan, sobre creencias que se tengan. Entonces, bueno, en materia de derecho, pues siempre se narran una serie de hechos y entonces para el juez esos hechos que se narran en la demanda, pues son simple y sencillamente hechos. Sin embargo, los especialistas pues nos dicen que no deberían de llamarse hechos. Cuando nosotros en un tribunal recibimos una demanda y revisamos el capítulo de hechos, por ejemplo, de quien presentó la demanda, pues esos hechos en realidad no son los hechos. Los especialistas, sobre todo los italianos, que son los primeros que hablaron de la epistemología y que hablaron de su relación con la acreditación de pruebas y con la acreditación del conocimiento, los italianos nos dicen, no, es que cuando llega una demanda, no, ese capítulo no lo debe de ver el juzgador como hechos, sino como afirmaciones de esa parte, porque después va a llegar otro escrito diferente al de la demanda, por ejemplo, el escrito de la autoridad responsable, o va a llegar el escrito del tercero interesado, y también nos van a narrar en esos escritos, esas partes, los hechos. Van a llegar también al tribunal, la autoridad responsable quizá, y nos diga, mira, estos son los hechos, no los que dicen en la demanda. Y luego va a llegar un tercero interesado, también quizá a juicio, y nos va a decir, no, 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 los hechos no son los del informe de la autoridad responsable. Los hechos tampoco son los de la demanda. Los hechos son estos que te narro yo en mi escrito de tercero interesado. Entonces nos dicen los italianos, pues sabes que ninguno de los tres son los hechos. Lo que se narra en todos esos escritos son afirmaciones de las partes. Y entonces le corresponde al juzgador, pues revisar entre esos hechos, entre esas afirmaciones de las partes, cuáles son los hechos verdaderos. Y ahí es donde entra la epistemología. A ver, tú me estás narrando estas afirmaciones, tú me estás diciendo esto que te pasó, esto que pasó, pero hay otra parte que me dice que pasó lo contrario y hay una autoridad que me dice que sucedió otra cosa. Entonces, lo que tiene que hacer el juzgador, conforme a la epistemología, es averiguar cuáles son los verdaderos hechos porque son contradictorios. Llega una parte con unas afirmaciones y llega otra parte con otras afirmaciones. Entonces, en realidad lo que querían decir nuestros códigos penales y nuestros códigos civiles y también los códigos electorales es, en tu demanda tienes que narrar
las afirmaciones de lo que tú consideras que sucedió y esas afirmaciones las debes de acreditar con pruebas y además señalar cuáles son los agravios. Pero no me debes de señalar los hechos porque eso es lo que yo voy a averiguar como juzgador, cuáles son los verdaderos hechos. Y es ahí donde entra la epistemología y entra pues la calidad del conocimiento científico en cualquier disciplina. Yo como juzgador pues voy a revisar efectivamente de esos hechos cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Antes todo era creencia, antes todos eran este, todas eran afirmaciones de las partes y en muchas veces no se podían acreditar. Pero con la evolución, como ya hemos visto, de la tecnología, de la ciencia, etcétera, ahora la mayoría de los acontecimientos que sucedan se pueden acreditar para saber si es verdad o no. Y ya si lo incorporamos en el derecho y también en el derecho electoral, pues la única forma de decir esos hechos que me están narrando son ciertos, pues los tenemos que acreditar con alguna prueba científica importante o un cúmulo de pruebas o un conjunto de pruebas para que el juzgador diga, pues sí, efectivamente, eso que me señala esta parte en su demanda o en su escrito, pues son los verdaderos hechos. Es decir, la epistemología nos dice hay que llegar a la verdad, hay que saber qué es verdadero y qué es falso. Y en los propios juicios que llegan a los tribunales, pues hay contradicción. Entonces, no puedo, no, de entrada ya, no todo puede ser verdadero. Va a haber hechos falsos porque resulta que quien presentó la demanda me narra una serie de hechos y quien presentó el escrito del tercero interesado, pues me narra otros hechos completamente distintos a lo que me dice el que presentó la demanda. Entonces, seguramente, por lógica, algo de ahí es verdadero y algo de ahí es falso. También nos dice la epistemología, el problema que tenemos es que muchas veces no tenemos las pruebas suficientes para decir esto es verdadero y esto es falso. Tenemos pruebas, ¿no? Como se dice coloquialmente, a medias tintas, pruebas que no acreditan completamente la verdad, que se llaman, como lo dicen las legislaciones, pruebas indiciarias. Y el problema que tiene el juzgador también muchas veces, la jueza o el juez, el gran problema que tiene es que muchas veces tiene que resolver el asunto. Sobre todo, como ya lo vimos, en materia electoral. En materia electoral hay dos grandes problemas para resolver los asuntos. Primero, como ya vimos, se tiene que resolver en plazos muy breves. Y en segundo lugar, pues en la mayoría de los casos no le da tiempo a la magistrada o al magistrado de recabar más pruebas, porque se tiene que resolver en plazos muy breves. Además, como dicen todas las legislaciones electorales, el que tiene que acreditar que lo que está diciendo es verdadero y llevar las pruebas al tribunal, pues es el que presenta la demanda, o en su caso el tercero interesado. Eso no le corresponde al tribunal electoral, a llevar pruebas al asunto. Nos dice la ley, los magistrados y las magistradas en un momento dado pueden recabar más pruebas para llegar a la verdad, pero se tienen que cumplir dos elementos, que tengan que recabar una prueba esencial para resolver el asunto. Solo así la van a recabar, porque pues como ya lo hemos visto, en materia electoral, pues las juzgadoras y los juzgadores no son ministerios públicos para salir del tribunal a recabar más pruebas. Pero si no tenemos las pruebas suficientes, ¿cómo vamos a saber cuál es la verdad? Entonces, muchas veces, pues tiene que salir el juzgador en materia electoral a recabar más pruebas, sobre todo pruebas esenciales para resolver el asunto. Pero se deben de cumplir con el segundo elemento que es muy importante, que le dé tiempo al juzgador electoral de recabar esas pruebas. Hay veces que no da tiempo y nos dice la ley, pues sabes que juzgador te dé tiempo, no, tienes que resolver el asunto. Y entonces el juzgador tiene que acercarse lo más que puede a la verdad. Muchas veces no va a llegar al 100% de la verdad,
van a quedar ahí algunos hechos que no se pueden acreditar científicamente, algunos hechos que no nos lleven a la verdad, pero en muchísimas ocasiones, como todas y todos ustedes lo saben, pues en materia electoral y en otras materias, los juzgadores resuelven pues con pruebas indiciarias, porque no se tenía la prueba con valor probatorio pleno. Y entonces la calidad, como dice aquí la epistemología del conocimiento científico, pues no es tan clara, pero hay que resolver el asunto con las pruebas que se tengan. Como dice la ley, el juzgador resolverá con las pruebas que se tengan en el expediente. Y hay que revisar esas pruebas, pues qué validez tiene cada una de esas pruebas, qué valor probatorio tiene cada una de esas pruebas y si podemos llegar a la verdad o no podemos llegar a la verdad. Como dice, ¿no?, la profesora Marina Gascón, siempre lo ha señalado, se van a resolver muchos casos en la ciencia social en los cuales no se llegue a la verdad, pero hay que resolverlos. En las ciencias naturales, en las ciencias exactas, pues sí se va a llegar a la verdad, ¿no? Pues, por ejemplo, si una mujer quiere saber si está embarazada o no, lo va a saber rápidamente con una prueba científica y no va a haber margen de error. Pero en el derecho, pues si queremos saber una serie de acontecimientos, quizá no tengamos la prueba 100% que nos acredite si sucedieron esos acontecimientos o no. Pero dice Marina Gascón, pero hay que resolver. Y entonces nace la figura de la prueba indiciaria. Y entonces hay que armar un rompecabezas conforme a la epistemología para ver qué tanto tenemos de calidad de conocimiento científico con todas esas pruebas indiciarias. Pero muchas veces no le queda otra forma al juzgador más que resolver con esas pruebas que se tienen ahí. Y hay que resolver. En los tribunales, también en muchas otras actividades del derecho, pues se tienen que resolver los asuntos, se tienen que tomar decisiones, se tienen que emitir acuerdos, se tienen que realizar lineamientos, por ejemplo, las autoridades administrativas, pues si no dice nada la ley, tienen que realizar lineamientos para llegar a un nuevo conocimiento o para ser más eficiente algún proceso. Y entonces ese es el problema que tenemos, insisto, en el derecho y en las ciencias sociales, que muchas veces no vamos a tener la evidencia, no vamos a tener la prueba contundente que nos haga resolver el asunto. En otras ciencias, cuando se tiene la prueba contundente, pues ya se crea el nuevo conocimiento. Se hacen diferentes pruebas, se tiene la prueba contundente y se llega a un nuevo conocimiento y no hay ningún tipo de plazos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si vamos a inventar una nueva vacuna, no nos dice nadie, oye, tienes un mes para inventar una nueva vacuna. Hasta que se hacen todas las pruebas científicas, se tiene nuevo conocimiento científico, pues se tiene ahí la nueva vacuna. ¿Cuánto va a tardar? Pues nadie sabe. Se tienen que hacer todo el proceso y todas las pruebas que se tienen que hacer. Pero en el derecho no, sobre todo en el derecho electoral. Eso es lo que rompe con todas las demás ramas del derecho, el derecho electoral. Por ejemplo, en un juzgado penal, pues se recaban y se recaban todas las pruebas necesarias. Un ministerio público, pues también hace toda la investigación necesaria. Llegan los asuntos a los juzgados penales o a los juzgados civiles y hasta que se tenga toda la evidencia suficiente, se resuelve el asunto. Ya con las pruebas suficientes, y si no se recaban más pruebas, se desahogan audiencias, se escucha todas las partes, etcétera, y no hay un plazo específico. Porque el derecho nos dice, es que no podemos poner un plazo específico porque tenemos que llegar a la verdad. Y hasta que se llegue a la verdad, resolvemos. Porque podemos tener muchos hechos que sean falsos. Pero llega el derecho electoral, nace el derecho electoral, nacen los tribunales electorales por ahí de los 90, y en materia electoral nos dicen las leyes, pues tienes que resolver en tal fecha. Y entonces, si tenemos que resolver en tal fecha, ¿dónde queda el conocimiento científico para emitir esas resoluciones? ¿Tenemos las pruebas suficientes? Pues no sabemos, pero hay que resolver. Imagínense, piensen en una elección presidencial. En la elección presidencial del 2006 y en la elección presidencial del 2012 llegaron al Tribunal Electoral más de 5,000 pruebas y había que desahogar una por una las 5,000 pruebas.
Y resulta que las 5,000 pruebas o más que llegaron no eran suficientes para acreditar determinados hechos que se narraban en la demanda, para ver si se anulaba o no la elección presidencial. Había una bodega grandísima del tribunal llena de pruebas. Y entonces se valoraban todas las pruebas, algunas tenían valor probatorio pleno, otras simple y sencillamente eran pruebas indiciarias. Se revisó todo el conjunto de pruebas, ¿no? Se levantó ahí una, un expediente de puras pruebas, ahí quedaron las pruebas en el tribunal, pero no se llegó verdaderamente, ¿no? Como dice la epistemología, no se llegó a la verdad de una serie de acontecimientos que se narraron en la demanda. Sin embargo, el Tribunal Electoral, tanto en 2006 como en 2012, pues tenía un plazo específico para resolver. Y la ley nos dice, tienes que resolver, Tribunal Electoral, con las pruebas que tengas en el expediente. Y acércate lo que más se pueda a la verdad de los hechos. Pero no te podemos exigir 100% a la verdad, es lo que dice también Marina Gascón, ¿no? Pues no vamos a, en muchos casos no vamos a llegar al 100% a la verdad, como en otras materias, pero hay que resolver. Y ahí la epistemología, pues sí se enfrenta un poco al derecho electoral, porque la epistemología nos dice, tiene que haber una calidad suficiente del conocimiento científico para decir si es verdad o no. Y lo que sucede ya en el derecho electoral es que se resuelve en muchos casos solamente con pruebas indiciarias, con lo que se llama inferencias. Pues yo tengo estas pruebas indiciarias, por lógica sucedió esto o no, por lógica, pero no tengo ahí la prueba evidente. El problema es que tengo que resolver. Claro, hay muchos temas en materia electoral también que se resuelven sin pruebas, entonces hay que ver de qué caso estamos hablando. Hay algunos asuntos que llegan al tribunal que no se necesita ni una sola prueba para resolver el asunto, como pueden ser estos temas que hemos analizado también de constitucionalidad, ¿no? Si llega una persona al tribunal y nos dice, oye, esta norma es inconstitucional, pues ahí no nos tiene que ofrecer ninguna prueba. La norma que está impugnando es pública y nos está diciendo que es contraria a la Constitución, que también pues todos conocemos la Constitución. Entonces no necesitamos que se aporte ninguna sola prueba para resolver ese asunto. Pero hay otros asuntos, sobre todo los de nulidad de elección, pues que sí tenemos que resolver una serie de cosas, tenemos que revisar una serie de situaciones, de acontecimientos, de hechos, para inferir si es cierto o no. Por ejemplo, llegan muchos casos también donde nos dicen, pues es que esta persona está compitiendo para un distrito donde todos tienen que ser personas que pertenezcan a comunidades indígenas. Y esta persona nos está diciendo que pertenece a una comunidad indígena, pero luego llega un escrito de un tercero interesado y nos dice, no sabes que esta persona no pertenece a una comunidad indígena. Entonces, ¿cómo resolver ese asunto? Pues como dice la epistemología, tenemos que llegar a la verdad. Pertenece a una comunidad indígena y puede participar en este distrito que solo es para personas que pertenecen a comunidades indígenas o no. Y entonces el tribunal, pues ahí no necesita realizar, se apoya con alguna autoridad especializada para que esa autoridad especializada le diga al tribunal vía una prueba antropológica que nos hace esa autoridad, ¿no? Como puede ser la UNAM, nos diga, oye, esta persona sí pertenece a una comunidad indígena o esta persona no pertenece a una comunidad indígena, para llegar a la verdad. Porque los hechos que narra una parte nos dices, yo pertenezco a una comunidad indígena por esto y esto y esto y esto, pero luego nos llega el escrito del tercero interesado y nos dice, esta persona no pertenece a esta comunidad indígena por esto, esto y esto. Entonces ahí necesitamos una prueba antropológica para llegar a la verdad. Esa prueba antropológica sí nos va a decir 100% la verdad, quizá. Y sí vamos a tener una prueba con calidad de conocimiento científico. Ahí científicamente la autoridad nos va a decir, ¿sabes qué? Si pertenece a una comunidad indígena o no pertenece a una comunidad indígena. ¿Es verdadero o es falso? Pero muchos otros casos no vamos a llegar a la verdad.
Y ahí la epistemología, pues en pocas palabras nos va a regañar porque nos va a decir, oye, resolviste un caso sin aplicar la epistemología, sin aplicar el conocimiento científico, pero pues se tiene que resolver. Por ejemplo, muchos casos que llegan también de compra del voto, se compró o no se compró el voto, se afectó o no la voluntad ciudadana de esa persona porque le repartieron una despensa. ¿Cuál es la verdad? A lo mejor podemos llegar a la verdad que sí le dieron una despensa, ¿no? Pero después, ¿eso afectó la voluntad del voto o no de esa persona? ¿Votó por ese partido porque le dieron una despensa o no votó por ese partido? ¿Cómo vamos a saber? ¿Y a cuántas personas les repartieron lo que quieran, no? Y entonces ya por eso cambió la voluntad del voto o no cambió la voluntad del voto. No que esta persona es beneficiaria de un programa social. Ya por eso votó por un partido político o no votó por un partido. ¿Cuándo lo vamos a saber? No hay prueba científica. Y entonces ahí la epistemología nos dice, oye, no, pues es que ¿cómo resuelves así? Pues es que no hay otra forma, tengo que resolver y tengo pruebas indiciarias y solamente así voy a resolver. Y la ley me exige resolver el asunto con las pruebas que se encuentran en el expediente. Entonces, en muchos casos no tenemos la suficiente calidad de conocimiento científico, pero hay que resolver los asuntos, ¿no? De acuerdo a las teorías y explicaciones adecuadas, utilizando una estructura formal y conceptual de esas teorías, ¿no? Y después explicar por qué se resolvió así, como lo vimos ayer, con argumentos suficientes, con argumentos lógicos, jurídicos, con argumentos que justifiquen mi decisión y que toda la ciudadanía conozca esos argumentos y los entienda. Y también la ciudadanía entienda, pues que esas eran las pruebas que estaban en el expediente y que esos eran los plazos para que resolviera un tribunal. Entonces, eso es lo malo de la materia electoral, ¿no? Que falta muchas veces tiempo para recabar más pruebas y recabar sobre todo más pruebas con conocimiento científico. Pero por otro lado, el beneficio que nos da la materia electoral es que, pues es de los pocos tribunales en el mundo, los electorales, que no tienen rezago y que hay una certeza suficiente para los que acuden a un tribunal que dicen, oye, pues este tribunal en 15 días me va a resolver el asunto, todo, con sentencia definitiva. Entonces en Europa dicen, ¿a poco en México hay un tribunal que resuelve en 15 días y la sentencia es definitiva y ya no podemos ir a la Suprema Corte? Pues sí, sí hay un tribunal que resuelve en 15 días y la sentencia es definitiva y ya no podemos ir a ninguna otra autoridad en México. Y luego dicen, bueno, están las instancias internacionales, sí, pero las instancias internacionales no van a afectar este proceso electoral. Si alguien se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues cuando resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolverá para efectos de otro proceso electoral, pero no del que ya se resolvió. Ese ya quedó. Lo que dijo la Sala Superior ya fue lo último que se resolvió, ya fue la decisión final. Si después el orden internacional le dice al Estado mexicano modifica estas normas, pues se modificarán en un futuro, pero lo que dijo la Sala Superior fue definitivo e inatacable. Y no hay tribunal internacional que pueda revocar la sentencia de la Sala Superior, ¿no? Entonces tenemos ventajas y desventajas. Pero en la ciencia de la epistemología nos dicen, oye, búscale por todos lados para tratar de tener conocimiento científico y que con ese conocimiento científico puedas resolver. Hay casos que sí, como les digo, estos de las comunidades indígenas, pues vamos a la UNAM, nos hacen un estudio antropológico y la UNAM inmediatamente le dice al tribunal o cualquier otra autoridad estatal o federal, le dice al tribunal, ¿sabes que si es una persona que pertenece a esta comunidad indígena o no? Ahí ya tenemos el conocimiento científico. Pero otros muchos casos, pues va a costarle mucho trabajo a los tribunales, sobre todo a los electorales, tener un conocimiento científico. Entonces, a la hora de plantear el problema, se tiene que elegir entre diversos métodos. También nos dicen estos autores sobre la epistemología. Bueno, cuando llegue una demanda, por ejemplo, pues revisa qué método vas a aplicar para valorar que esos hechos sean ciertos y qué método vas a aplicar para valorar que pues, podamos tener algún tipo de conocimiento científico
antes de resolver ese asunto. Por ejemplo, el método aquí fue pues solicitar una prueba antropológica ante la autoridad correspondiente para saber si pertenece a una comunidad indígena, y pues también podemos aplicar otra serie de métodos científicos en diversos casos. Pero lo primero que tenemos que hacer pues es revisar a ver cómo voy a hacerle aquí en el juzgado pues para acercarme lo más que se pueda a la verdad y para tener conocimiento científico como me lo exige la epistemología, para no estar en tiempos, como decimos, de los griegos, donde muchas veces no teníamos la tecnología suficiente pues para tener este conocimiento científico. Cada vez va avanzando más el conocimiento científico. Luego pues los tribunales se enfrentaron a la nueva tecnología, se empezaron a presentar como pruebas fotografías. Hay conocimiento científico en las fotografías o no, y muchas veces pues nos dábamos cuenta, por ejemplo, que las fotografías eran editadas, modificadas. El propio conocimiento científico nos dijo, no, pues estas pruebas no son originales, estas fotografías ya fueron modificadas, ¿no? Entonces ya no hay un verdadero conocimiento científico. Luego empezaron a llegar al tribunal no solo fotografías, empezaron a llegar al tribunal videos, muchísimos videos. En la elección presidencial de 2006 se presentaron miles de videos que había que desahogar uno por uno y ver qué se acreditaba de ese video. Pero otra vez la epistemología nos dice, a ver, revisa el conocimiento científico de ese video. ¿Es original o no? ¿Está modificado o no? Lo que dice la ley, ¿no? Atendiendo a la epistemología. Las lo que dice la ley, ¿no? Las situaciones de modo, tiempo y lugar. ¿Este video cumple con los elementos de modo, tiempo y lugar o no? ¿Hay prueba científica en este video o no? Imagínense revisar uno por uno todos los videos y a ver en qué videos teníamos conocimiento científico y no. Yo me acuerdo que una vez revisé un video en la elección presidencial del 2012 que era de la elección de gobernador en Veracruz y lo presentaron como prueba en la elección de 2012. Y entonces yo dije, ¿qué hace este video de la elección de Veracruz de gobernador? Creo que era del 2011, en esta elección del 2012. Y todavía se decía ahí en la demanda, mira, se están quemando los paquetes de estas casillas. Pues sí, se veía en el video que se estaban quemando unos paquetes de unas casillas, pero resulta que era del proceso electoral de un año antes de la elección de gobernador en Veracruz. ¿Qué tenía que ver ese video con la elección presidencial del 2012? Nada tenía que ver, pero lo presentaron como prueba. ¿Por qué lo presentaron como prueba? Pues hay que preguntarle ahí al actor por qué presentó ese video, ¿no? Ya algunos dicen, pues es que yo presento todos los USB que tenga y pues se nos pasó ese. Muchas veces ni siquiera en los partidos políticos revisan los videos. ¿Por qué? Por los tiempos que tienen. Entonces, pues mandan una serie de videos y entonces el tribunal es el que tiene que desahogar esos videos y pues nos encontramos en un caso con esa sorpresa, ¿no? Llega un video de una elección anterior. Entonces no se acreditaban las circunstancias de modo, tiempo y lugar, no es de este año, no es de esta elección, esas boletas no son federales, son locales, esas casillas se instalaron para otra elección distinta, etcétera. Entonces no había conocimiento científico para que se pudiera afectar la elección presidencial por ese video. Entonces, pues tenemos videos cada vez más modificados, cada vez la tecnología desafortunadamente avanza también para modificar la verdad, en videos o en lo que sea, ¿no? Empezaron a llegar USBs también al tribunal, otras pruebas muy difíciles de acreditar la verdad con USBs donde tenían archivos con una serie de videos, pero nos enfrentábamos al mismo problema, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y entonces ya eran pruebas técnicas pues cada vez más avanzadas. Luego, por ejemplo, en el 2012 nos llegó como prueba tarjetas del súper de Soriana y decían, estas tarjetas tienen puntos y se les repartió a toda la ciudadanía para coaccionar su voto. Entonces imagínense un tribunal que tiene fechas breves para resolver y que le llegue como una prueba técnica una tarjeta Soriana con puntos, ¿cómo vamos a obtener el conocimiento científico? Y no era una tarjeta, eran tarjetas Soriana
en muchos cajas, o sea, eran cientos de tarjetas que nos presentaron como prueba. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento científico? Primero, ¿sirven las tarjetas o no? ¿Son vigentes o no? ¿Tienen puntos o no tienen puntos? ¿Se le repartió a la ciudadanía o no se le repartió a la ciudadanía? ¿Utilizó los puntos la ciudadanía o no utilizó los puntos la ciudadanía? Imagínense lo que tiene que hacer un tribunal para llegar a una calidad de conocimiento científico, ¿no? Ahí con otra serie de argumentos es como se defiende el tribunal, ¿no? Y el tribunal ahí tiene que decir, no, pues sabes qué, tú me tienes que acreditar que efectivamente esas pruebas se repartieron a la ciudadanía y que efectivamente la ciudadanía utilizó sus puntos, pero tú me lo tienes que acreditar a mí, no yo tengo que ir a averiguar. Luego, por ejemplo, nos llegaban otros argumentos en las elecciones presidenciales donde nos decía, no, ¿sabes qué? A todas estas ciudadanas y ciudadanos que votaron en todas estas casillas, justo cuando iban a votar, les llegó un mensaje a su celular de Telcel diciendo vota por tal partido. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el conocimiento científico? Entonces también el tribunal le contestó al actor, oye, no, sabes que yo no voy a ir a Telcel a investigar si llegaron esos mensajes o no, y si afectó la voluntad ciudadana de las personas o no esos mensajes. Tú me tienes que acreditar en tu demanda con un conocimiento científico, ¿no? Con la verdad, si efectivamente le llegaron esos mensajes o no. No vengas con hechos genéricos narrándome situaciones que no me puedes acreditar. Pero imagínense, le decían al tribunal, ve a Telcel y pídele a Telcel los teléfonos de todos esos ciudadanos y pídele a Telcel también que nos acredite que llegaron esos mensajes. No, pues yo no soy Ministerio Público, contestó el tribunal, ¿no? Yo no soy autoridad investigadora. Tú tenías que llegarme con esas pruebas donde me acredites verdaderamente que sí llegaron esos mensajes a toda esa ciudadanía. Pero vean pues la complejidad de las pruebas y cómo ha avanzado la ciencia y cómo ha avanzado todo este tema del conocimiento científico, que efectivamente puede ser real o no, puede ser verdad que llegaron esos mensajes o no puede ser falso que llegaron esos mensajes. Pero una vez que se acredita que llegaron o no, pues si llegaron, también hay que acreditar que se afectó la voluntad ciudadana. ¿Cómo saber si a mí me llegó un mensaje a mi celular justo cuando estaba en la fila de la casilla y entonces cambié? Ah, iba a votar por este partido. Pero como me llegó el mensaje, cambié de decisión. ¿Cómo vamos a acreditar eso? Pues es imposible, ¿no? Sin embargo, la epistemología nos dice, pues es que ten mucho cuidado, juzgador, porque pues tienes que resolver con pruebas. Entonces, en realidad, un tribunal, pues para que anule una elección, tiene que tener todas las pruebas suficientes que efectivamente llegaron esos mensajes y tiene que tener las pruebas suficientes de que esos mensajes afectaron la voluntad ciudadana de todas las personas a las que les llegó el mensaje y luego revisar a cuántas personas les llegó el mensaje y cuál fue la diferencia entre el primero y segundo lugar. Lo que suena prácticamente imposible de acreditar para un partido político o para una candidatura. Pues nos dicen los partidos, oye, pues es que la ley dice que tengo 4 días para presentar la demanda y luego la ley dice que tienes que llegar con pruebas con valor probatorio pleno y luego la epistemología me dice que se tiene que acreditar la verdad con esas pruebas para que así se pueda resolver el asunto, pues es prácticamente imposible y tienen razón los partidos políticos, ¿no? Como está el diseño y como está el sistema, pues hay muchas situaciones, hay muchas irregularidades que pueden suceder en un proceso electoral, pero que es prácticamente imposible para un partido político acreditarlo. Simple y sencillamente, imagínense que esos mensajes hubieran sido verdad y que sí les llegaron. Y luego imagínense que esa ciudadanía sí cambió el sentido de su voto y sí votó conforme a lo que decía el mensaje. ¿Cómo lo va a acreditar un partido? Y luego le decimos al partido, oye, ¿sabes qué? La ley dice que tienes 4 días. ¿Y sabes qué? La ley dice que tienen que ser pruebas con valor probatorio pleno, porque la ciencia de la epistemología dice tiene que haber un conocimiento cierto para decir si es verdadero o si es falso. Pues está en chino, así nos dicen los partidos, y tienen razón, pero es todo el sistema.
Ahora, por ahí hay quien dice, no, pues es que el tribunal no tiene que tener plazo para resolver, pero pues si la Constitución nos dice, oye, si resuelves después de que se tomó posesión, ya no tiene efectos tu sentencia, y tiene razón también la legislación. Pues imagínense que se impugne una elección para una diputación y el diputado ya lleva 2 años y medio y el tribunal todavía no resuelve. Y resuelve cuando el diputado lleva 2 años con 10 meses, le faltan dos para terminar su encargo, y entonces el tribunal resuelve y dice, no, ¿sabes qué? Se anula la elección, tú no puedes ser diputado. Ah, pues ya fui diputada 2 años con 8 meses. Y todos los votos de ese diputado, de esa diputada que vamos a hacer, ya votó para miles de leyes, para nombramientos, para lo que ustedes quieran, para presupuesto. 2 años con 10 meses estuvo votando y su voto contó. Y ahora decimos que se anula la elección. Pues es que en el sistema y en el diseño es prácticamente imposible. Por eso en la mayoría de los países no le entran al tema electoral. Y dicen, no, 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 ni se te ocurra. Por ejemplo, en toda Europa no existen causales de nulidad de elección en ninguna ley, eso no existe. Porque dicen, no, 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 ni se te ocurra anular una elección, no da tiempo de revisar todo. No, 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 no hay que meternos a lo político. Que se acepten los resultados y punto. En México sí le entramos al problema, sí tenemos legislación específica, como ya vimos, tenemos una jurisdicción específica en materia electoral, tenemos magistradas y magistrados electorales, especialistas electorales, etcétera, pero tenemos ese tema de los plazos del proceso electoral y nuestra ley es muy clara y dice, todo lo que llegue se tiene que resolver antes de que entren en funciones las candidatas o los candidatos ganadores. Y entonces esta legislación y este diseño electoral mexicano choca un poco con la epistemología, porque nos dice la epistemología es que no le va a dar tiempo a las juzgadoras y a los juzgadores de llegar a la verdad. Entonces invitamos a muchos especialistas en pruebas, ¿no? Italianos, españoles, algunos americanos, y todos nos decían, pues resuelvan con indiciarias y traten de llegar a la verdad. Y resuelvan, y si no llegan a la verdad, pues digan, estas pruebas nos alcanzó para esto, y con esto se acreditó esto, y punto, y resolvemos de esta forma. Y ahí es donde el tribunal de ya desde hace muchos años, prácticamente desde la creación del Tribunal Electoral desde 1990, se ha estado estudiando y desarrollando muy a fondo este tema de las pruebas indiciarias, porque el Tribunal Electoral ya sabe que en muchos casos va a tener que resolver con pruebas indiciarias. Y muchos casos se han resuelto con pruebas indiciarias. Y no crean que dice el tribunal, pues como no llegué al 100% a la verdad, entonces no tomo una decisión. O por ejemplo, no anulo la elección, porque como no tengo pruebas 100% donde se acredita la verdad, imposible anular la elección. No todos los especialistas en pruebas nos dijeron, anula la elección con pruebas indiciarias. Y entonces desde el 2000 que se anuló, por ejemplo, la elección de gobernador de Tabasco, pues fue con pruebas indiciarias. Y nos dijeron los especialistas, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, como es una ciencia social el derecho, pues resuelve con pruebas indiciarias. A lo mejor en otras ciencias o en otros temas no se puede resolver con pruebas indiciarias. Como les dije yo, si voy a un laboratorio, ¿no? A hacerme una prueba, pues ahí me van a decir, ¿está alta el azúcar o no? Y no nos van a decir, ¿y es una prueba indiciaria? No, pues conocimiento científico. Y ahí es imposible, no le podemos decir a un laboratorio, oye, pues no nada más revísale tantito. No, tengo que tener 100% la verdad. Pero el derecho no. Y entonces así, sobre todo los tribunales electorales, pero también otros tribunales, pues valoran y revisan a fondo las pruebas indiciarias. Porque antes nos decían también en el tribunal los partidos políticos, no, no puedes anular la elección, es imposible que la anules porque no hay pruebas con valor probatorio pleno. Y entonces el tribunal demostró en varios casos que sí se podía anular una elección con pruebas indiciarias. Claro, lo idóneo, lo ideal, como dice la epistemología, es anular una elección con pruebas científicas, con pruebas, como nos dice la ley, con valor probatorio pleno. Ese es lo ideal, pero en muchos casos no nos va a alcanzar. Inclusive la propia ley nos dice que también es un error
que desde hace mucho ya lo analizó el tribunal, lo revisó, vio que decían los tribunales en todo el mundo y el tribunal pues también lo analizó el mexicano, tanto la Corte como el Tribunal Electoral, y dijeron pues esto es un error, sobre todo en materia electoral, ¿no? Que una ley electoral nos diga esta prueba tiene valor probatorio pleno. Ese es un error que tenemos en el sistema, por lo menos electoral mexicano. El sistema jurídico electoral mexicano es un error que la ley nos diga este valor, esta prueba tiene valor probatorio pleno. No lo puede decir la ley. Quien tiene que valorar esa prueba es el juzgador, así nos dice la epistemología. El juzgador es el que debe de revisar si esa prueba tiene valor probatorio pleno o no. Por ejemplo, la ley nos dice en materia electoral, ¿no? Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. ¿Y es cierto o no? Pues el único que va a saber si es cierto o no es la magistrada o el magistrado cuando valoren esa prueba. Por ejemplo, la ley nos dice, las actas de escrutinio y cómputo son documentales públicas con valor probatorio pleno. Eso no es cierto lo que nos dice la ley. Conforme a la epistemología, no se está acreditando la verdad en lo que dice la ley, porque podemos, por ejemplo, encontrar una acta de escrutinio y cómputo con una serie de errores. La llenaron mal, se equivocaron en las sumas, en las restas o en donde ustedes quieran. La llenaron mal, están mal las cuentas, están mal contados los votos. Entonces, ¿cómo va a decir un tribunal? Tiene valor probatorio pleno porque así dice la ley. Si el tribunal ya vio que está mal llenada esa acta, el tribunal va a decir no tiene valor probatorio pleno, tiene errores exacta y lo que vamos a hacer es abrir el paquete y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Entonces, ¿qué pasó con la ley que nos dice las documentales públicas tienen valor probatorio pleno y el acta de escrutinio y cómputo es una documental pública? Pues no es cierto, ya no se cumplió con eso que dice la ley, porque el juzgador al valorar esa prueba, al revisar el conocimiento, la verdad de esa prueba, el juzgador advirtió pues que esa prueba no nos lleva a la verdad, porque hay una serie de errores. Por ejemplo, los votos nulos los restaron del cómputo final en vez de sumarlos, porque los escrutadores dijeron estos son votos nulos, réstaselos a la votación emitida. Pues no, los votos nulos también se suman dentro de la votación emitida. Ah, bueno, en esa casilla los restaron, pues ya tiene un error el acta de escrutinio y cómputo y entonces ya tiene valor probatorio pleno. Ah, pero es que la ley dice, sí tiene, porque es documental público. Pues no lo tiene y entonces es un error que la ley nos diga las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. No, todas deben ser valoradas por el juez o la jueza y él es el que va a decidir qué valor tiene cada una de las pruebas. No va a ser la ley la que nos diga tiene este valor, será el juzgador el que nos diga tiene valor probatorio pleno o es solamente una prueba indiciaria o ni siquiera nos alcanza para una prueba indiciaria. Sí, Andrés, buenos días, te escuchamos. Adelante. Gracias. Buen día, doctor. Una pregunta. ¿Cuál podría haber sido la parte científica en el caso Iliatenco? Es decir, que se anuló en Guerrero por violencia de género. Es decir, ahí se impugna por unas bardas. Ahí, ¿cuál pudo haber sido la base científica que pudo haber afectado la elección? Estoy de acuerdo que la población no rebasa los 10.500 de población y que más del 57% son mujeres. Pero aparte de eso, ¿cuál posiblemente pudo haber sido la evidencia científica de una pinta de bardas para que se anulara la elección? Gracias. No, gracias a ti, Andrés, por tu pregunta. Es muy interesante y muy importante. Mira, en esas bardas que se pintaron, se acreditaba una violencia porque se estaba ahí afectando a las mujeres, lo que decían las bardas, no eran hechos denostativos hacia las mujeres, no estaban ahí denigrando a las mujeres de alguna forma en lo que dice esa barda. Entonces, de entrada sí se acreditaba que había ahí pues una denigración a las mujeres, algo que prohíbe la ley, había un efecto, como tú dices, de violencia. Luego también se acreditó, como tú dices muy bien científicamente, pues que había una serie
de mujeres que pasaron por ahí y acudieron a votar y admitieron esa propaganda. Hasta ahí entra lo científico, como tú dices muy bien, Andrés. Pero luego viene el segundo problema. ¿Qué tanto afectaron esa violencia política que estaba ahí pintada, esas pintas que vieron las mujeres, qué tanto afectó su voto? Porque hay dos temas distintos. Uno, pues se puede sancionar a quien realizó esas o pintó esas bardas por violencia política en razón de género. Se le sanciona porque eso está prohibido por la ley y se acredita la violencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero el segundo punto es hasta dónde nos alcanza para anular una elección, si es que efectivamente esa violencia provocó un cambio en el resultado final de esa elección. Entonces, por un lado, era lo que nos decía ahí Marina Gascón desde hace muchos años, nos ha dicho las veces que le hemos invitado al tribunal, entre otros especialistas en pruebas, ¿no? Como Tarufo, ¿no? Que desafortunadamente ya falleció hace 2 años, también muy bueno ese maestro. Tarufo, ¿no? Que vino también a México y nos explicó muchas veces este tema. Se dice, bueno, la verdad, como dices muy bien Andrés, es las bardas. La verdad también científicamente comprobable es que estaban ahí pintadas. La verdad que quizá también científicamente comprobable es que la vieron una serie de personas que después acudieron a la casilla a votar. Ahí tenemos 100% la verdad, que es lo que nos decía Marina Gascón, tenemos 100% la verdad, pero ¿se afectó o no se afectó el resultado final? Ahí sí no vamos a tener 100% la verdad. No podemos tener un cálculo matemático y decir, bueno, si bien es cierto, en ese caso que señala Andrés de Guerrero, el resultado fue muy cerrado, ¿cuántos votos en lo particular se afectaron? Entonces ahí vamos a poder tener quizá inferencias, que como el resultado fue muy cerrado, pues quizás se afectó o no, pero solamente tenemos inferencias. Y entonces lo que nos dice Marina Gascón, ¿qué hacemos? ¿No resolvemos? No, hay que resolver, se tiene que resolver necesariamente. Bueno, pero entonces no podemos anular una elección porque no vamos a tener la prueba científica que nos diga 100% la verdad, en que nos diga si se afectó la voluntad ciudadana, si esa violencia sí provocó, no que las mujeres o los hombres, quien sea, votaron por otra opción, porque vieron esa propaganda el día de la elección o quizá la vieron antes de la elección. Pero esa prueba contundente, como nos dice la epistemología, no la vamos a tener. Entonces hay que resolver pues con diferentes parámetros o con diferentes inferencias. Entonces aquí lo que hacen los tribunales electorales es decir, bueno, tengo pruebas indiciarias, entonces paso al segundo nivel. Con esas pruebas indiciarias voy a sancionar y voy a anular la elección, o con esas pruebas indiciarias solamente voy a sancionar, que quizás sí tenga pruebas evidentes para sancionar, si es que encuentro a quien pintó esas bardas, o si es que me doy cuenta a quién está beneficiando y a quién está perjudicando lo que digan esas pintas, eso sí puedo llegar a la verdad y sancionar quizá en una investigación, podemos llegar a saber qué tanto quieren decir esas pintas o quién las puso y lo sancionamos. Pero por otro lado, otra sanción distinta que es anular la elección, no vamos a tener la evidencia. Esa no la vamos a tener. ¿A cuántas personas afectó esas bardas y cambiaron la voluntad de su voto? No la vamos a tener. Entonces, lo que ha hecho el legislador y lo sigue trabajando, y creo que lo está trabajando muy bien, el Poder Legislativo, es decir, pues vamos a poner parámetros, pero parámetros no 100% acreditables, porque no hay de otra, sobre todo en materia electoral. Y nos decían, les digo, los italianos y españoles que vinieron a México, y algunos americanos también muy importantes, nos decían, pues pongan parámetros, porque no van a llegar al conocimiento científico, no van a llegar 100% a la verdad, pero si no ponen parámetros, entonces, ¿qué van a hacer los que generan violencia política en razón de género? Pues van a decir, como nunca van a tener la prueba evidente, pues voy a generar violencia política en razón de género en todas las elecciones. Y no se va a poder anular ninguna elección porque no hay la prueba
que acredite 100% la verdad. Entonces el tribunal o los tribunales electorales pues tienen dos formas de resolver. Pues como no hay la prueba evidente, no anuló la elección, pero entonces se va a permitir la violencia política de razón de género en todas las elecciones. O decida al contrario, voy a resolver solamente con pruebas indiciarias que no son evidentes para detener la violencia política en razón de género, con lo que se llaman pruebas indiciarias. Y esto lo ha atendido muy bien el legislador, porque vean cómo ya no en violencia política en razón de género, como dice Andrés, pero ojalá lo que nos menciona Andrés lo pueda plasmar. Y fíjense, en la Constitución, no en la ley. Actualmente, a partir de 2014, tenemos causales de nulidad en la Constitución, no en la ley. ¿Y por qué están en la Constitución, no en la ley? Pues para que no pase todo esto que estamos platicando y que alguien diga, no, pues está en la ley, es inconstitucional. Porque ya los partidos, ya las candidaturas, ya la ciudadanía, pues a la fecha, pues ya saben perfectamente que pueden ir al tribunal y decirle esta norma es inconstitucional. Eso es a partir de 2007. Entonces dice el legislador en 2014, para que no impugnen estas normas y si se cumplan, vamos a plasmarlas en la Constitución. Entonces en la Constitución plasmaron 3 causales de nulidad que Andrés ya me las ha mencionado varias veces y muy bien conoce, pero no está la de violencia política en razón de género. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear ese parámetro, pues en la ley, pero también en la Constitución. Fíjense, en la ley de Guerrero, no, la ley de Guerrero no nos dice, oye, se puede anular la elección por violencia política en razón de género. No existe esa causal en la ley de Guerrero. Y en la mayoría de las leyes en los estados y en la Ciudad de México, no existe una causal de nulidad que diga se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Solamente lo tenemos en Veracruz, en la Ciudad de México y por ahí creo que hay otra entidad federativa. Pero las demás no tienen. Pero si llevamos esta causal de nulidad a la Constitución, pues automáticamente aplica para todas las elecciones. Eso tenía que haber hecho el Poder Legislativo en esta reforma electoral que se preocupó por otras cosas, pero no hay mucho tema sobre las causales de nulidad. Pero, por ejemplo, si subimos a la Constitución una causal de nulidad por violencia política en razón de género, como las otras 3 que ya están, esas causales que ya están nos dicen, si la diferencia entre el primer lugar es de 5 puntos o menos, se debe anular la elección. Se presume que se debe anular la elección. Claro, salva la valoración de las pruebas que haga la magistrada o el magistrado, pero de entrada se debe anular la elección. Entonces el parámetro, fíjense, no hay prueba evidente. No vamos a llegar a la verdad, como muy bien dice Andrés. ¿Cómo acreditarlo científicamente? Pues no, no vamos a llegar a la verdad. Pero nos dice la Constitución, mira, si la diferencia es de menos de 5 puntos entre el primero y segundo lugar y hay violencia política en razón de género, ¿sabes qué, tribunal? Ya no investigues uno por uno a cuántos afectó esa violencia política en razón de género. Como la diferencia es de menos de 5 puntos, anula la elección. El Tribunal Electoral no lo hace en automático. Valora las pruebas y revisa si alcanza con las pruebas indiciarias para anular la elección por violencia política en razón de género. Pero ese caso de Guerrero que toca muy bien Andrés, en realidad el elemento más importante para anular la elección fue que la diferencia entre primero y segundo lugar fue por menos de 5 puntos. No fue ni siquiera menos de 5 puntos, fue menos de 2 puntos la diferencia entre primero y segundo lugar. Entonces ahí cualquier tribunal electoral entra en la decisión. Bueno, la diferencia entre primero y segundo lugar son menos de 2 puntos. Pero yo no puedo decir en mi sentencia, oye, esta violencia política en razón de género afectó a tantas personas. Nunca lo voy a poder saber. No voy a tener, como muy bien dice Andrés, la prueba científica. Pero se basó el Tribunal de Guerrero o el Tribunal Federal, se basó en la diferencia entre primero y segundo lugar. Y dijo, pues mi fundamento
mi justificación va a ser que la diferencia entre el primero y segundo lugar fueron menos de 2 puntos y es evidente que sí existió la violencia política en razón de género y es evidente también que sí la advirtió toda la ciudadanía que acudió a votar a una serie de casillas, no solo a una, sino a varias casillas, pues esas personas que votaron en esas casillas sí vieron esa propaganda de violencia política en razón de género. Pero son decisiones muy cuestionadas que muchas veces inclusive en el tribunal, cuando hablamos de nulidad de una elección, pues hay magistradas o magistrados que dicen, no tengo la prueba evidente, no se debe anular la elección. Y otras magistradas y magistrados dicen, efectivamente no está la prueba evidente, pero sí tenemos el parámetro. Y no podemos permitir entonces que exista la violencia política en razón de género y no tenga como consecuencias que se anule una elección. Porque siempre los partidos políticos le decían al tribunal, no puedes anular, tribunal, la elección por violencia política en razón de género. Y se presentaron varios precedentes en el 17, en el 18, en el 19, en el 20, se presentaron precedentes y el tribunal pues no tenía la prueba científica y no anulaba la elección. Entonces los partidos decían, pues por violencia política en razón de género no se va a anular la elección y no hay problema, pero eso que podía fomentar, ¿no? Pues podía fomentar pues todavía más violencia política en razón de género en todas las elecciones. Entonces en el 2021 llegó el caso de Guerrero que señala Andrés, llegó otro caso del Estado de México y en esas dos elecciones el tribunal tomó la decisión de anular la elección simplemente por el parámetro de que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue menos de 2 puntos porcentuales en ambas elecciones. Pero insisto, no tenemos la prueba evidente. Y es lo que nos decía Tarufo y Marina Gascón y otros especialistas, pues ustedes, Tribunal Electoral, van a tener que resolver muchos asuntos sin tener la prueba científica. Van a tener que resolver muchos asuntos con pruebas indiciarias, con inferencias y con parámetros. Aquí el parámetro que tomó el tribunal es, fíjense, además fue una casualidad, pero en esos dos casos la diferencia entre primero y segundo lugar fue menos de 2 puntos porcentuales, ni siquiera los 5, 2. A lo mejor llega un caso en 4 puntos. Hay que ver qué decisión toma el tribunal y cuáles son las particularidades de ese caso cuando la diferencia sea de 4 puntos. A lo mejor hay casos de 5 puntos. A lo mejor hay casos de 0.5, como la elección presidencial de 2006, que nadie se la cree en el mundo, pero aquí el resultado que nos dijo el IFE en el 2006 es, te ganaron por 0.5, no por 5 puntos, sino por 0.5. Te ganaron por menos de un punto porcentual. Como acaba de suceder también algo que dijo en México, lo que pasó en México no va a suceder en ningún país en el mundo. ¿Cómo es posible que una elección se gane por menos de un punto porcentual? Pues se ganó en el 2006. Entonces imagínense pues el parámetro que había ahí cerradísimo. Prácticamente una irregularidad grave, pues podría cambiar el resultado, ¿no? Entonces dijeron, en México no va a volver a suceder eso nunca, ni en ningún otro país en el mundo. No es posible que de millones de electores la diferencia sea menos de un punto porcentual. Pues, ¿qué creen? En Brasil hay mucho más electores, más millones de electores que en Brasil, digo que en México, en Brasil. ¿Y qué acaba de pasar? Pues ganó con un punto porcentual. Lula le ganó al presidente por menos de un punto porcentual. Entonces estamos viendo estos parámetros, pues que cada vez son más cerrados, más cerrados, más cerrados, y pues no dudemos que en México pues tengamos alguna otra elección de diputaciones, senadurías, algunas elecciones municipales que se dan muy comúnmente, donde el resultado sea de menos de un punto porcentual. Entonces imagínense un resultado, me ganaron por menos de un punto. Hay violencia política en razón de género evidente en esa elección. Están esas pintas o lo que sea que genere violencia política en razón de género. ¿Vamos a declarar válida o no la elección? Y les digo, están las dos posiciones. Por eso es una pregunta muy interesante la de Andrés, porque están las dos posiciones, ¿no? Hay quienes dicen, si no hay prueba evidente, no se puede anular la elección. Hay quien dice, pues con inferencias y con un resultado cerrado, tenemos que anular la elección porque si no, vamos a permitir que exista la violencia política en razón de género en todas las elecciones. Y luego dicen, no, bueno, pero hay que sancionar al responsable.
muchas veces el problema de la violencia política en razón de género es que no encontramos a los responsables. Por ejemplo, esas pintas que dice muy bien Andrés, pues no se supo quién las hizo. Entonces no se pudo sancionar a los responsables. Entonces tampoco anular la elección en un resultado tan cerrado, pues de alguna forma estaba permitiendo, de alguna forma el tribunal, pues que se generara violencia política en razón de género, porque no se tiene la prueba evidente. Ahora, si escuchamos a los especialistas en epistemología, nos van a decir, no, pues estuvo mal, bueno, porque no hay conocimiento científico, no hay una prueba 100% de la verdad. Pero por otro lado, hay muchas posiciones en el mundo que dicen, pues no tienes que tener 100% la verdad, con que tengas un 70% de la verdad, pues con eso actúa y resuelve. Y el Poder Legislativo aquí en México en el 2014 dijo, hay este problema en el tema de nulidad de una elección, pues vamos a poner que si el resultado es de 5 puntos o menos, lo más factible es que se anule la elección. Y así quedó ese parámetro. El problema también es que ese parámetro pues no está para la violencia política. Es más, esa causal de nulidad no existe más que en Ciudad de México y en Veracruz. Entonces hay que empezar para que esa causal de nulidad exista en todas las entidades federativas y exista también esa causal de nulidad y se plasme en la Constitución para que aplique para todas las elecciones. Si no, el tribunal tendrá que hacer diversas interpretaciones. En Guerrero no existía la causal de nulidad, pero sí había una causal genérica y vía la causal genérica el Tribunal Electoral anuló la elección en Guerrero. Pero ¿para qué hacemos interpretaciones y para qué aplicamos una causal genérica? Mejor nos vamos a una específica que esté muy clara en la ley. Pero para eso necesitamos que el Poder Legislativo pues reforme las leyes locales y plasme esa causal de nulidad o se plasme en la Constitución y al plasmarla en la Constitución Federal estén obligadas todas las entidades federativas a plasmarla en su legislación. Por ahí vamos, Andrés, pero bueno, les digo, están las dos posiciones y es un tema evidente el que tocó Andrés porque es directamente relacionado con la epistemología. Resolvemos sin conocimiento científico claro, evidente, o no resolvemos. ¿Y cómo resolvemos? Y ahí, pues el tribunal ha demostrado en algunos casos, si no tengo la prueba evidente, no anuló la elección, pero en otros casos, aquí como el de violencia política en razón de género, ya el tribunal en el 2021 nos dijo, pues sí, vamos a anular la elección, aunque no tengamos la prueba evidente que nos diga cuántos votos se afectaron. De todos modos, la vamos a anular, porque el resultado fue muy cerrado y no podemos mandar una directriz a la ciudadanía de que se ejerza violencia política en razón de género y en ningún caso se pueda anular una elección. Vamos a mandar un mensaje a la ciudadanía que si hay casos particulares donde se puede anular una elección, aunque no lleguemos 100% a la verdad, ¿no? Aquí Jonathan nos dice que también no tenía ese dato. Muchas gracias, Jonathan, de que en Perú también se ganó en una elección cerradísima de un punto porcentual. Pues imagínense, algo que se decía en México, no, ahí pasó algo, y ¿cómo que punto 5? Pues ya estamos viendo que en muchos países, sobre todo de nuestra región, como Perú y Brasil, pues ya la diferencia entre primero y segundo lugar es un punto porcentual. Si en Brasil y en Perú existieran causales de nulidad como las que tenemos en México, a lo mejor se hubieran anulado esas dos elecciones porque el resultado fue muy cerrado, pero habrá que ver, ¿no? Cómo están sus procesos allá, qué pruebas, qué evidencia se tiene, pero imagínense, pues cómo no, cómo se están confrontando ya casi todos los países en Latinoamérica con elecciones muy cerradas y además lo que es más triste en Latinoamérica es que después de la elección no se están acatando los resultados. Hay problemas en Perú en este momento y hay problemas en Brasil en este momento por los resultados que emitieron las autoridades, ¿no? Entonces es un problema serio porque una elección cerrada pues tiene consecuencias posteriores. No sé cómo van a terminar las cosas en Perú y cómo van a terminar las cosas en Brasil, pero ahí hay diversos disturbios, problemáticas, cuestionamientos a los nuevos autoridades que tienen en esos países y a los procesos electorales. Y acuérdense, ya nos pasó también acá enfrente en Estados Unidos, también ya hubo problemas cuando ganó el candidato Trump en la elección, hubo también ahí muchos problemas relacionados con la elección. Entonces parece ser que, pues en muchos países en el mundo,
pues ya se necesita perfeccionar también su sistema jurídico en materia electoral, porque ya están teniendo problemas, inclusive, pues en las democracias más importantes, como puede ser la de Estados Unidos, donde cuando ganó el candidato Trump hubo muchísimos cuestionamientos, ¿no? Y también cuando ganó este candidato Biden, también se cuestionó mucho la elección por parte de los seguidores del presidente anterior que fue Trump. Entonces, el tema de elecciones sigue cuestionándose. La epistemología nos dice hay que tener pruebas científicas, pero la evidencia y la realidad nos dice pues resuelve con lo que tengas y en muchos casos, como dice muy bien Andrés, anula la elección. Oye, la prueba evidente no está, pero tengo indiciarias. Y tengo un parámetro donde la elección fue por menos de 2 puntos porcentuales y tengo evidencia que sí hubo violencia política en razón de género y tengo evidencia que sí la vio la ciudadanía. ¿Cuánto se afectó? No sé, pero pues tengo que enviar aquí una directriz a toda la ciudadanía que la violencia política en razón de género en un resultado cerrado puede provocar que se anule la elección. Después llegó el caso del Estado de México con los mismos elementos, se acreditó claramente la violencia política en razón de género, fue un resultado de menos de 2 puntos, y entonces atendiendo a los precedentes del otro caso, el tribunal volvió a anular la elección. Hay que revisar si se dan estos casos, que va a ser difícil en estas elecciones, porque pues nada más tenemos 2 elecciones, en Coahuila y en Estado de México. En el Estado de México, pues es una elección de una gobernatura. Yo no sé si tengamos un resultado con menos de 2 puntos porcentuales en la elección de Coahuila o en la elección del Estado de México, pero ojo, si la elección de Estado de México, por ejemplo, se gana con una diferencia de menos de 5 puntos, pues se van a prender los focos rojos porque ahí están los precedentes del tribunal, que cuando se gana con menos de 5 puntos de diferencia, pues sí llegan las impugnaciones, sí se solicita que se anule una elección por diversos acontecimientos, incluyendo el de violencia política en razón de género. Entonces hay que revisar los resultados y ahí está la evidencia desde el 2018. Todo el mundo también se sorprendió en el 2018. ¿Por qué nadie impugnó la elección? En el 2018 presidencial, si se había impugnado en el 12, se había impugnado en el 2006, se había impugnado en el 2000, ¿por qué no se impugnó en el 2018? Pues por los parámetros estos que estamos platicando. Fue tan amplia la diferencia entre el primero y segundo lugar en el 2018 que todos los demás partidos dijeron, pues ¿para qué impugnamos la elección si nos ganaron por muchos puntos de diferencia? Entonces parece ahora que uno de los parámetros, aunque no se tenga, como dice Andrés, la prueba científica, parece que ahora uno de los parámetros más importantes es cuál es la diferencia entre el primero y segundo lugar en todas las elecciones, y ese parámetro pues quizá llegue hasta el 2024. Y entonces imagínense en el 2024, en elecciones en todo el país, en muchísimos municipios del país, pues todos aquellos resultados que sean de 2 puntos, de 3 puntos, de 1 punto, seguramente, ¿no? Si seguimos con lo mismo, si seguimos con la misma tradición de los partidos políticos, seguramente se van a impugnar, porque son de 3, de 2 puntos, de 1 punto, de 4, de 5, pero pues sí, yo creo que sí funcionó muy bien que en la reforma constitucional de 2014 se pusiera ese parámetro y se dijera, si son menos de 5 puntos, pues se prende el foco rojo y se puede anular la elección, porque esto lo han leído muy bien los partidos y cuando ven que les ganaron por más de 5 puntos, pues son pocos los casos donde solicitan que se anule la elección. Pero si el partido advierte o la candidatura que les ganaron por menos de 5 puntos, entonces pues prácticamente así en automático se impugna la elección. Y acuérdense que a la fecha los criterios del tribunal nos dicen que ya también puede impugnar el candidato o la candidata, sin que impugne el partido político. Ahí está muy clara la jurisprudencia del tribunal y la jurisprudencia del tribunal nos dice, pues puede ir ahora ya directamente la candidata o el candidato a impugnar la elección, aunque no haya ido su partido político. Antes necesariamente tenía que impugnar el partido, ahora ya no, ahora puede impugnar directamente la candidata o el candidato, o pueden impugnar los dos, el partido y el candidato o la candidata. Entonces se abre también la puerta para que directamente vaya una candidatura. Ahora, ojo, hay que esperar, y yo sí les aconsejo
que se metan a ese nuevo diplomado que se está construyendo, porque va a cambiar completamente. Yo creo que eso sí va a pasar en el Senado, y yo creo que sí va a ser una nueva ley, va a cambiar completamente la ley general del sistema de medios de impugnación. Se revisó toda, se modificó toda. Tiene muchísimas novedades esa nueva ley, y si la aprueba el Senado, pues vamos a tener que revisar nuevamente toda la legislación electoral, porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral tienen muchísimas modificaciones. Por ejemplo, acuérdense, ¿no? Los que hemos estudiado medios de impugnación, pues teníamos que el JDC, que revisión constitucional, etcétera, etcétera. Teníamos ahí 8, 9 medios de impugnación, y después se incorporaron otros vía acuerdos del tribunal. Ahora, la nueva ley general del sistema de medios de impugnación nos habla de solo 2 medios de impugnación. No me quiero meter mucho al tema porque pues hay que esperar que se apruebe y que no tenga modificaciones, pero la nueva ley electoral habla de solamente 2 medios de impugnación. Entonces, pues está haciendo, tiene algunas cosas que hace la legislación mucho más eficiente. Hay que revisar ya cómo queda esta nueva legislación al final, si finalmente se incorporan nuevas causales de nulidad o no, porque el Senado lo está revisando y lo puede regresar a la Cámara de Diputados y se pueden hacer algunos ajustes. Esto seguramente nos va a tocar en febrero, marzo y abril, pero pues seguramente estaremos platicando una vez que se apruebe esta nueva ley o estas nuevas leyes electorales, seguramente en diplomados por ahí de marzo, abril o mayo, por ahí, estaremos hablando de las nuevas legislaciones, y uno de los casos que llaman mucho la atención es que ya se van a reducir los medios de impugnación. Ahora parece que tenemos un medio de impugnación para cualquier cosa, pues se quiere hacer, ¿no? Tipo el juicio de amparo, tener un solo medio de impugnación y que todo sea vía juicio de amparo. Ahora se quieren tener 2 medios de impugnación para que todo se resuelva esos 2 medios de impugnación. Vamos a ver si se afecta algún tema de nulidades, si se revisa este parámetro de los 5 puntos, si se agrega la de violencia política en razón de género. Hasta ahorita no está, pero todavía tienen tiempo el Poder Legislativo de agregar algunas cosas a la nueva legislación. Son 7 nuevas leyes electorales que se están revisando. Entonces, créanme, va a cambiar mucho el tema electoral una vez que se termine esta reforma electoral y se apruebe. Hay temas que serán inconstitucionales, pero hay otros temas que seguramente ya van a quedar ahí publicados y acreditados porque van en consenso con todos los partidos políticos, y tendremos una nueva legislación. Entonces sí vamos a tener que estudiar muchos temas electorales antes de que inicie el proceso electoral federal, ¿no? Para diputaciones, senadurías y presidencia de la República, y en 31 o 32 entidades federativas podemos también tener elecciones en el 2024. Toda esta reforma electoral, pues obviamente no afecta al Estado de México y no afecta a Coahuila porque ya iniciaron sus procesos electorales. Entonces, todo lo que arroje la nueva reforma electoral, pues será para las elecciones del 2024, pero sí hay que estar muy atentos para revisar exactamente cómo se están aprobando las nuevas leyes electorales, qué modificaciones están teniendo y cómo impacta en las elecciones federales, y también cómo va a impactar en las elecciones en las entidades federativas. Pero pues sí se ve que la nueva ley de medios de impugnación en materia electoral tiene muchas modificaciones. Entre ellas se dice que solamente ya va a haber 2 medios de impugnación en vez de todos los que tenemos ahorita, más los que ha creado el tribunal vía diversos criterios, ¿no? Pero bueno, así nos dice, ¿no? La epistemología, así nos dice el criterio científico. Habrá casos que se resuelvan con toda la evidencia, con todas las pruebas, con todo un conocimiento debidamente acreditado, y habrá otros casos que se resuelvan solamente con pruebas indiciarias, porque en el expediente solamente se encuentran pruebas indiciarias y no podemos llegar más allá de las pruebas indiciarias. Todo este tema de las pruebas ya también lo van a revisar con otro compañero que va a seguir revisando el tema de pruebas y va a hablar una por una todas las pruebas que tenemos, pero solamente me quedo aquí en este tema para que vean cómo nos dice la epistemología que necesitamos evidencia, porque si nos quedamos en la creencia,
podemos tomar distintas interpretaciones. Nos podemos ir para un lado, nos podemos ir para otro lado. Necesitamos la evidencia. Tenemos que pasar, como históricamente ha sucedido en el mundo, de las creencias a la evidencia, a generar conocimiento. Y entonces la epistemología nos dice, pues, para que tú digas que esto es cierto y generes conocimiento, pues, busque evidencia para llegar a la verdad y que no quede en creencia. Por ejemplo, en esta lámina, si yo les digo esto es un pato, un conejo, cada quien va a tener su propia creencia. Muchos me van a decir, no, hombre, pues está clarísimo que es un conejo, ¿no? Lo que está, bueno, está a mi izquierda, pues son las orejas. Y muchos van a decir, sí, efectivamente son las orejas, ahí está el ojo y del otro lado está la boca. Es un conejo. Vean cómo está en creencia. Imagínense que estamos en la época de los griegos. Pues unos van a decir, no, pues esto es clarísimo, es un conejo. Pero va a llegar otro con otra creencia distinta y va a decir, pero ¿cómo es posible que digas que eso es un conejo? No, hombre, eso no son las orejas, eso es el pico del conejo. Ya estás viendo mal. Otra creencia distinta. Y muchas veces no había forma de comprobarlo. Por ejemplo, si yo les dejo esa lámina ahí, pues nos vamos a quedar siempre con la duda y nos vamos a quedar siempre con la discusión, porque no tenemos prueba científica y no hay forma de tener prueba científica. Yo les paso esa lámina a todas y todos ustedes y unos me van a decir, no, pues yo creo que es conejo, y otros, no, pues yo le veo cara de pato. Y esas no pueden ser las orejas y me van a decir porque están muy abajo y no sé qué. Otros van a decir, eso no puede ser el pico porque el pico creo que de los patos tienen por ahí unos dientitos chiquitos, ahí no veo yo los dientitos chiquitos. Y ahí vamos a estar discutiendo. Imagínense en los primeros tiempos de la historia universal, cómo así se generaban las discusiones y como no teníamos la prueba científica, pues así quedaban las discusiones, solamente en creencias y entonces, pues como se decía antes, la religión iba más allá de la ciencia y entonces no, pues si un dios nos decía que era pato, pues es que el dios del sol dijo que era pato. Y entonces así lo decía una persona, un líder en la comunidad, y como lo dijo Dios y ese conocimiento Dios se lo transmitió al líder y el líder dice que es pato, pues es pato y háganle como quieran. Pero no había prueba científica. Después empezó a avanzar la ciencia, separó la religión de la ciencia para que no quedara en creencia, sino nos vamos a la ciencia. Y entonces, pues esto en una lámina nunca vamos a saber, pero ya en vivo y a todo color, pues sí vamos a ver perfectamente si es un pato o es un conejo, ¿no? Ahorita nomás está ahí la cabeza, pero si ya vemos todo el cuerpo o si lo vemos físicamente, pues está bien fácil. Si tiene pelos conejo, si tiene plumas es pato y no hay para qué moverle. Pero así nada más nos vamos a caer en creencia. Necesitamos el conocimiento científico, la evidencia. Si ustedes ven ese pato ya en la realidad o ese conejo, van a saber exactamente qué es. Si está nadando en un lago, pues no va a ser un conejo, va a ser difícilmente que lo vean nadando en un lago un conejo, ¿no? Va a ser un pato. Pero pues, si les digo si tiene pelo, ya le ven las patas y ya le ven todo el cuerpo, van a decir es un conejo. Eso es lo que es evidencia científica, no dejarlo en creencia. Pero a principios de la historia universal, pues todo caía en creencia y si los dioses decían que es pato, pues es pato. Y no hay forma científica de acreditarlo. Y parece que eso está totalmente superado, pero pues ya lo dijo muy bien Andrés, se anula o no la elección, no hay evidencia científica. Lo mismo que el pacto. ¿A cuántos afectó la voluntad ciudadana esa propaganda política con violencia política en razón de género? ¿A 5, 10, 20 o 30? Nunca vamos a saber, pero hay que hacer otras inferencias, hay que resolver con pruebas indiciarias, hay que ver diferentes parámetros y tomar una decisión. Porque en cualquier materia, pero más en la materia electoral, se tiene que tomar la decisión. No puedo decir, como no tengo las pruebas, pues ¿qué crees? No voy a resolver. Aquí me espero un rato a ver cuándo me llegan. Pues no, tengo que resolver y vamos a tener una serie de evidencias. Imagínese que al tribunal le llegue nada más esa lámina y tenga que decir si es pato o conejo,
pues va a hacer diferentes inferencias y va a tener que resolver. Claro, lo idóneo es tener físicamente esa figura, pero si nada más tenemos esta lámina, pues el tribunal va a tener que hacer diversas inferencias, no va a tener la prueba científica, pero va a tener que resolver. A lo mejor, por ejemplo, el tribunal puede decir, es que si es un conejo, están muy abajo las orejas. Entonces, es pato. Y ya. ¿Hay prueba científica? No. ¿Es una inferencia? Sí. ¿Es una prueba indiciaria? También. Pero habrá quien diga siempre, no, pues es que un pato puede tener así las orejas, así de hasta abajo, porque está viendo para arriba. Y vienen las discusiones y se toman las decisiones, ¿no? Pero qué mejor que tener la evidencia, como nos dice la epistemología, qué mejor que tener la prueba científica para resolver con todos los elementos y con toda la seguridad, porque tenemos un conocimiento científico. Pero habrá muchos casos en el derecho, por ser una ciencia social, que no vamos a tener el conocimiento científico y tendremos que resolver, como lo dice esta lámina, pues tomando una decisión y con argumentos pues suficientes y que nos entienda la ciudadanía, como se los he dicho, pero si decimos es que las orejas están muy abajo, no puede ser conejo, pues ya es un argumento que nos va a entender la ciudadanía. O por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Pues si es una lámina, si es un dibujo, pero hay expertos. Y por ejemplo, le podemos llamar a un veterinario y nos dice, no, es que ¿sabes qué? Pues no puede ser conejo por tal cosa, aunque nada más esté viendo esta lámina. Nos puede decir, oye, no puede ser conejo por tal tema. Y a lo mejor tiene razón, y atendiendo a esa prueba indiciaria que nos envió ese veterinario, resolver el asunto. Y ya no lo dijo solamente el tribunal, lo dijo una persona pues que conoce en vivo a los conejos y a los patos, y en este caso no los vio en vivo, pero tomó o le dio algún argumento al tribunal electoral o a cualquier tribunal. Entonces eso, la epistemología también nos señala, y eso lo tenemos que tener siempre presente, que como nos dijo también en el caso Andrés, habrá muchos casos donde no tengamos la evidencia científica, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo los que somos abogadas y abogados, a tener la prueba científica evidente para resolver. Pero ya estamos viendo que hay muchos casos que no la vamos a tener. Pero ese no es pretexto para no resolver. Entonces, pues hay que acercarnos, insisto, lo que dice Marina Gascón, hay que acercarnos lo más que se pueda a la verdad, hay que tener argumentos, hay que buscarle esta lámina por todos lados, pues para saber si es pato o conejo de alguna forma. A lo mejor sí son las orejas del conejo y la boca del conejo está del otro lado, pero a lo mejor nos dice un especialista, no, es que eso no puede ser la boca del conejo porque le falta tal elemento. Y seguimos discutiendo solamente una lámina. O a lo mejor no puede ser pato porque arriba de la cabeza necesita tener no sé qué o algo así. Es decir, hay que allegarnos de todos los especialistas, como les dije, a la prueba antropológica para saber si es una persona que pertenece a una comunidad indígena o no, pues no la va a crear el tribunal. El tribunal se la va a solicitar a especialistas que hacen pruebas antropológicas y nos dicen a ciencia cierta si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena. Pues lo mismo aquí, podemos consultar a un especialista, el que sea, que nos diga o no si esa figura es un pato, un conejo, y esa será, ojo, una prueba indiciaria, porque no vamos a tener la científica. Para tener la científica, que ya nos pasó una vez en la elección presidencial, pues sí llegaron una serie de animalitos en un tráiler ahí al tribunal y los ofrecieron como compra del voto. Ustedes habían visto que llegaban animalitos a un tribunal, pues llegaron a la sala superior y nos dijeron, con esto se compró el voto de un determinado número de ciudadanos. Las ofrecieron como pruebas, pero también las presentaron. Llegó un tráiler y se bajó un borreguito, un cerdito, un pato, creo que también andaba por ahí, una serie de animalitos y dijeron, con esto se compró el voto. Ahora imagínense que sean las magistradas y magistrados del tribunal, ¿qué hacen ahí en la sala superior con todos esos animalitos que fueron como pruebas? Pues se contrató a una persona especialista, un veterinario, se les tomó fotografías a todos esos animalitos, el veterinario redactó de qué animal se trataba, cuál era la edad de ese animal, todo,
se certificó por el secretario general de la Sala Superior, se guardaron como pruebas esas fotografías donde se describía cada uno de los animalitos, y entonces después se fue el tráiler con todos esos animalitos, pero quedó ahí acreditado que se presentaron como pruebas esos animalitos en vivos y a todo color, se les tomó fotografías y un especialista nos dijo de qué animal se trataba, cada uno de los que se presentaron, y qué edad tenía aproximadamente cada uno de estos animalitos. Y ya, todo el mundo decía, ¿dónde van a guardar esos animalitos ahí en el tribunal? No, pues no se tuvieron que guardar, simplemente se certificó que se presentaron como pruebas por el secretario general del tribunal, se les tomó fotografía y un especialista le dijo al tribunal las características de cada uno de estos animalitos. Y listo. Pues lo mismo puede suceder en muchos casos, ¿no? Hay cosas que uno nunca se imagina que se pueden ofrecer como evidencia, como pruebas, que la misma epistemología a lo mejor no lo analizó como ciencia, pero llega. Se tienen que analizar, se tienen que valorar, se tienen que revisar y luego pues se tiene que resolver el asunto. Y muchas veces, insisto, no vamos a tener la evidencia como lo exige la epistemología, pero hay casos, hay ciencias sociales y en el derecho muchas veces no vamos a tener a ciencia cierta la verdad, pero tenemos que resolver con un cúmulo de pruebas indiciarias y pues si revisan en el tribunal hay varias jurisprudencias que hablan de esta figura de las pruebas indiciarias y varias jurisprudencias que dicen pues el tribunal electoral en muchos casos tendrá que resolver solamente con la valoración de pruebas indiciarias el asunto al no tener evidencia, porque como ya vimos, pues sí, la ley nos dice estas pruebas tienen valor probatorio pleno, pero muchas veces esas pruebas no tienen valor probatorio pleno, aunque sí lo diga la ley. La ley es muy clara y dice las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, pero el tribunal se ha enfrentado muchas veces, en muchos casos, a dos documentales públicas con valor probatorio pleno, pero contradictorias entre sí. Entonces, si son contradictorias dos pruebas con valor probatorio pleno, pues una tendrá valor probatorio pleno y la otra no. No podemos decir las dos tienen valor probatorio pleno porque son contradictorias entre sí. El caso más sencillo es el que les digo de las casillas. Imagínense que tengo unos datos, el acta de jornada electoral, y tengo otros datos distintos, el acta de escrutinio y cómputo. Pues la ley nos dice que las dos tienen valor probatorio pleno, pero tienen datos diferentes. ¿Cuáles son los datos ciertos? Pues solo el juzgador lo va a decidir. A lo mejor imagínense, tienen dos domicilios diferentes, el de la jornada electoral o la de escrutinio y cómputo, o tienen firmas diferentes, o tienen lo que sea diferente, pues una tiene valor probatorio pleno y otra no. Entonces es un error, nos dicen los especialistas, la prueba tasada. No podemos decir en la ley, esta prueba tiene valor probatorio pleno, el que lo va a decidir siempre, vía la libre convicción, es el juzgador. Le llega el documento, le llega la prueba y el juzgador es el que va a tomar la decisión si esa prueba tiene valor probatorio pleno o esa prueba no tiene valor probatorio pleno, independientemente de qué dice la ley. Porque luego nos vamos con la finta y le decimos al tribunal, mira, es que la ley dice que tiene valor probatorio pleno. Pues sí, eso dice la ley, pero la estoy revisando, la estoy valorando y tiene una serie de errores que yo como juzgador no puedo decir tiene valor probatorio pleno. Hoy es pública, sí, pero tiene una serie de errores. Entonces, no le podemos dar valor probatorio pleno. Pues hay que valorar cada una de las pruebas, siempre atender a la epistemología y tratar de llegar en una decisión contundente a acreditar 100% la verdad, acreditar que es una prueba científica que se puede decir que es 100% la verdad lo que dice esa prueba, en términos legales, que tiene valor probatorio pleno. Pero habrá casos que no lo vamos a poder decir y vamos a tener que resolver el asunto. Sobre todo con todas estas pruebas tecnológicas que les estoy hablando, videos, USBs, tarjetas de bancos, tarjetas de supers, ¿cómo vamos a saber tecnológicamente qué valor tiene esa prueba? Todas son pruebas indiciarias y se presentan. La famosa tarjeta rosa, la famosa tarjeta que se le da o se le promete en las campañas a las mujeres, les reparten tarjetas sin dinero y les dicen, pues si gano les vamos a poner dinero a todas estas tarjetas que les repartimos.
pues esa prueba, ¿qué es? Pues una prueba técnica. ¿Qué valor probatorio tiene? Pues el que advierte el juez, tiene puntos, no tiene puntos, tiene dinero, no tiene dinero. O sea, cada vez se vuelve más complejo el tema por la tecnología, pero sí es muy importante que siempre el juzgador trate de llegar a la verdad y trate de tener pruebas con valor probatorio pleno. Si no las tiene, pues trata de recabarlas si da tiempo. Pero de que hay que resolver. Imagínense, pues si llega un caso así como esta lámina al tribunal, a un expediente, pues el juzgador tendrá que decir si es pato o conejo, porque es el único elemento que tiene. A lo mejor puede allegarse de especialistas o no, da tiempo, no da tiempo, pero de que se tiene que decidir, se tiene que decidir. No se puede quedar esa prueba sin valorar, se tiene que valorar y se tiene que decir a qué conclusión se llegó. Lo mejor es la prueba científica, pero habrá muchos casos que se tendrán que resolver, insisto, con la prueba indiciaria. Bueno, compañeras y compañeros, con esto termino porque hay otro compañero, no me acuerdo si es compañero o compañera de la EGE, que va a seguir con este tema de las pruebas. Simplemente yo quería terminar viendo estos temas que vimos el día de hoy, pero todavía este tema queda concluso. Ya verán una por una cada una de las pruebas, la documental pública, la privada, etcétera. Luego hay que estar pendientes si se aprueba la nueva reforma electoral, cómo viene la nueva ley de medios de impugnación, si tiene modificaciones en el tema de pruebas o no, pero sí se advierte que va a llegar una nueva ley general de medios de impugnación. Una vez que se publique y que se apruebe, hay que revisarla a fondo, hay que ver qué modificaciones tiene. También en el tema de pruebas, quizá tenga modificaciones, hay que revisarla, qué medios de impugnación tenemos, cuáles son los plazos, en fin, todo el tema relacionado ya con lo electoral y con los medios de impugnación. Pero les digo, en este diplomado van a tener algunas otras sesiones donde sigan revisando este tema de las pruebas con algún compañero o alguna compañera, ¿no? Pero insisto, ¿no? Cualquier cosa que tengan, cualquier duda, lo que necesiten, de verdad, con toda confianza, escríbanme a mí aquí a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Ahí siempre estaré a sus órdenes independientemente de este diplomado. Y si estén muy pendientes, una vez que se apruebe la reforma electoral, pues toda la nueva legislación que vamos a tener, seguramente la vamos a revisar aquí en la Escuela Judicial Electoral y luego se van a implementar algunos cursos relacionados directamente pues con las nuevas normas, estén pendientes, entonces pues, seguramente nos vamos a encontrar, estoy seguro, en alguna otra sesión de este diplomado, de algunos otros diplomados o de la nueva reforma electoral para estudiar ya directamente los nuevos temas, porque el tiempo se va muy rápido y pues ya fíjense, en este año ya inicia el proceso electoral para la elección presidencial. En este año ya vamos a tener inicio de senadurías, de diputaciones, de la elección presidencial y vamos a tener elecciones en 31 entidades federativas, por lo menos. Entonces va a ser un proceso en el 2024 muy complicado, con muchas elecciones al mismo tiempo. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido tantas elecciones en la misma fecha en el mismo año, así lo vamos a tener, y además con una nueva legislación, porque lo que sí es un hecho es que vamos a tener una nueva legislación, ¿no? No sé si ya se apruebe en febrero, se apruebe en abril, lo que sea, pero vamos a tener una nueva legislación que tendremos que revisar a fondo, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho y los felicito a todas y a todas porque iniciaron muy bien el año, iniciando el año tomando cursos que no son obligatorios para ustedes, pues como siempre lo he dicho, habla muy bien de ustedes, habla muy bien de que quieren tener mayor información para que ojalá después esa información también la transmitan a otras personas, pero habla muy bien del inicio de año de todos y cada uno de ustedes que siempre quieren estar mejor informados sobre todos los temas. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención y seguramente nos veremos en alguna otra sesión, en algún otro diplomado. También le agradezco mucho a la maestra Kenia Hernández que le dio seguimiento a estas 4 sesiones. Pues los felicito de verdad por entrar a este diplomado. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos y nos veremos seguramente en otra ocasión. Muchas gracias, un abrazo. Gracias Ivonne, Benito, muchas gracias Andrés, gracias Guadalupe, Jonathan por tus participaciones, Víctor, Edgar, todos aquellos que no veo, de todos modos les agradezco mucho todas sus intervenciones,